noches. Como me habrán visto, ya sin empezar el acto ya tenía una sonrisa en la cara. Y esa sonrisa se debe, bueno, por la persona a la que hoy tenemos aquí, con un especial cariño, con un especial afecto. Permítame que empiece así antes de darles la bienvenida a todos en esta noche lagunera, que por cierto, las días anteriores nos ha dado con un poco frío, eso se los puedo asegurar de los días anteriores, quizás por el calor que hemos traído para arropar hoy a nuestro querido don Alfonso Morales. Yo creo que tiene que ver algo con eso, con el cariño hoy, con el calor humano. Este es un acto muy especial, muy particular. Yo no recuerdo actos como este en la económica. Sí hay actos en los que uno rememora, pero en los que uno tiene el valor de poner por escrito lo que ha vivido aquí. Yo no los recuerdo. Sí, lo puede haber habido en la historia, pero yo no los he vivido. Es el primero que vivo en esta circunstancia, lo cual es para mí un motivo especial de orgullo. Y lo es por el acto y, como digo, por la persona. ¿Qué tenemos hoy aquí? Hoy tenemos historia viva. Y cuando hablamos de historia viva, pues eso supone un reto. Un reto para los que hoy estamos haciendo parte de esa pequeñita historia desde la dirección. Para nosotros es un reto. ¿Por qué? Porque nosotros somos herederos de un esfuerzo y de un trabajo de 236 años. Bueno, dentro de poco 37, ahora en febrero. Y eso supone que tenemos una carga enorme, con la que ustedes no se lo creerán, pero uno se acuesta y se levanta todos los días con esa carga histórica en la espalda, y uno está pensando, bueno, ¿cómo podemos inventar para hacerlo mejor y ser dignos herederos de ese esfuerzo y de esa historia, parte de esa historia que hoy estamos reviviendo aquí? Pero a pesar de eso no me quita la sonrisa. No me quita la sonrisa. Yo no quisiera extenderme más, porque lo que podría decir no son más que gratitud, una gratitud a que don Alfonso Morales haya primero escrito y segundo haya venido aquí a presentar con lo que es su familia en letras grandes. No solo su familia que está aquí, sino su familia en letras grandes, que son, o pretendemos que sea, esta Real Sociedad Económica. Yo, sin más, le cedo la palabra a Manuel para que haga la semblanza de Señor de la Real Sociedad Económica, dignísimos académicos, presidente de la Real Academia de Medicina y representantes de instituciones culturales, señoras y señores, amigos, buenas noches. Perdón, dice que no se oía. ¿Se oye ahora? Sí. Una indeclinable invitación ha determinado que ocupe esta tribuna, muy familiar en las décadas finales del pasado siglo, para presentar mis vivencias en la Real Sociedad Económica durante los años
2003, escrita y editada por mi querido y admirado amigo en toda la extensión de la palabra, Alfonso Morales y Morales. Trabajo que permite valorar, a través de sus 127 páginas, la ilusión con que la mayoría de dirigentes de la dificultosa etapa que rememora se esforzaron en mantener los inalterables principios de la sociedad: servir al país con generosidad y alteza de miras. Compuesta por 44 artículos periodísticos mayoritariamente basados en vivencias personales, más un texto titulado Vigencias de la Real Sociedad, inserta a modo de pliego, deferencia que le agradezco. No voy a desmenuzar su contenido por entender que están escritos para que cada uno de los interesados, en la soledad de su lectura, reflexione y saque sus propias conclusiones. Ni siquiera comentar la sencillez y familiaridad con que trata temas tan inexplicablemente controvertidos como el de la Casa Realejera de José de Diego y Torrijos, de cuyo estado nos ocupamos sin éxito en el lejano 1953. Experiencia de juventud reflejada en la revista Naga de la época, positiva porque ha seguido permitiéndonos tener muy presente que el quijotismo, impulsor de las buenas causas, necesita del sabio realismo de Sancho Panza, naturalmente. Tampoco voy a pormenorizar aquí, en su casa de ayer, de hoy y de siempre, su dilatado quehacer literario, ni su valiosa contribución al esclarecimiento de la historia de la farmacia y la medicina en Canarias, porque al intentarlo correría el riesgo de alargarme en exceso e incluso de minimizar, sin proponérmelo, su acusada personalidad, suficientemente conocida de todos. Lo que sí estoy moralmente obligado a resaltar, lo digo sin ambajes por ser lo que nos convoca, es su generosidad para con la economía. La edición, repito, de una obra para la reflexión, donde recuerda, con sencillez y emotividad, a antiguos compañeros modéricos por su altruismo, personas enemigas de vanidades y por consiguiente críticas con los pocos que sabían interpretar su pertenencia a la misma solo como un símbolo de distinción social. Amigos del país cuya memoria, en muchos casos, ha terminado borrando el inexorable paso del tiempo y, por qué no decirlo, el desinterés o la impotencia de quienes lo hemos permitido. Hablo porque sugieren los escritos del doctor Morales y Morales, una institución donde los jóvenes de ayer, octogenarios hoy, convivíamos con cualificados intelectuales y otros que, no siendo fines entre sí en sus planteamientos e ideologías, estaban estrechamente unidos por la fidelidad a sus principios, a sus prácticas reglas, inequívocas en los estatutos de la época. De ellos aprendimos, lo confieso con sinceridad, y no quiero equivocarme haciéndolo también en nombre de Alfonso, a escuchar, a respetar las opiniones de los pares y de asumir, tras los habituales análisis críticos, los acuerdos que se tomaban. Y de su tenacidad y sereno pero contagioso entusiasmo a convencernos de que el progreso de los pueblos, de las sociedades, se consigue empleando criterios de razón y de eficacia, generalmente alejados de espectacularidades, de efímeros fuegos de artificio. Escribe Alfonso Morales en una época enriquecedora para todos. Una real sociedad mucho más pequeña que la actual en número de integrantes, donde latía intensamente el espíritu de servicio de abogados, historiadores, funcionarios, agricultores, de economistas, comerciantes y militares, de republicanos, conservadores, dirigentes cuya anónima gestión sigue sorprendiendo en nuestros días por su dimensión y fecundidad. En la discusión de la cultura, en la explicación y puesta en práctica de las ideas progresistas que iban surgiendo, y sobre todo en la irrenunciable defensa de los intereses de la isla, de Canarias.
Todos éramos conscientes del arraigo de la sociedad en la vida insular, de que las penurias económicas, las carencias de medios materiales no debían de dificultar la colaboración con los organismos que, conocedores de su potencial humano, apartidismo e independencia, recababan su opinión, generalmente sobre temas de vital importancia para nuestra tierra: agricultura, montes, puertos, playas, aeropuertos, patrimonio. Una colaboración que, como algún inolvidable estudioso de gratos recuerdos solía decirme, había ampliado la Federación Española de Económicas desde 1932 al invitar a sus asociadas a sumarse a las aspiraciones de las fuerzas vivas del país o a prestar su apoyo contra todo propósito que pudiera herir legítimos intereses de la economía nacional. Aspectos que las circunstancias actuales creo que aconsejan tener muy presentes. En los artículos del profesor Morales quizás afloren añoranzas. Inevitables porque testimonian, recuerdan la inquebrantable fidelidad de quienes, sin apetencias personales, Ruperto Pozuelo, Marcos Martínez, Francisco Martín Díaz, José Rodríguez Ferrer, Soriano López, José Juan Deni, José de la Cova, Francisco García Fajardo y Martínez de la Peña, Benemundo Morales Cruz, José Eugenio Zárate, Miguel Fernández, Arturo Navarro, Marrero, Melián, dedicaron buena parte de su tiempo a mantener la línea tradicional perfectiva que desde los años fundacionales ha venido marcando el ritmo de la económica. Abundo sobre el particular por la claridad con que Alfonso ha hecho fluir a mi memoria pretéritos, proyectos y aspiraciones, por saber que casi todos ansiábamos movernos en condiciones ambientales propicias, en un espacio físico como el actual, necesario para, sin traumáticas rupturas como el pasado, avanzar al paso de la dinámica evolutiva que las exigencias de los tiempos venían reclamando. No nos fue posible conseguirlo en aquel periodo, pero sí evitar que de las estrecheces surgiera el desánimo, la dispersión de esfuerzos, el peligro de la atrofia, el anquilosamiento de la sociedad. Inquietudes y preocupaciones ligeramente reflejadas en sus actas, escuetas y con grandes lagunas, sobre las que las crónicas de la acondicionada prensa de las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo facilitan muy escasa información. Si las conoce, apunta o insinúa el benemérito autor de estos trabajos, registrador en sus inseparables bloc de notas de los temas que se trataban en las casi siempre enriquecedoras sesiones de la Junta de Gobierno. Enriquecedoras, repito, hasta cuando, preocupados por solventar las graves deficiencias físicas de la sala biblioteca, debatíamos sugerencias oficiales tan inesperadas como la de trasladar nuestros fondos documentales y bibliográficos, a un centro recién creado en esta misma ciudad por un organismo insular. Eso sí, paulatinamente y previa firma de un protector, por decirlo de algún modo, acuerdo de colaboración. De ahí el acierto del doctor Morales al basar su trabajo en el periodo citado al principio, especialmente en el de los mandatos de Zamorano Lomelino, Ascanio Montemayor y Quintana Zae, en observaciones y apuntes personales, en la intrahistoria, reveladora de la vida de los grupos humanos, de las sociedades, dado que es la que forma sus cimientos, ampara su desarrollo y marca su idiosincrasia. Iniciativa encomiable porque, como comentaba hace unos 40 años, nuestro querido compañero y común amigo Alfonso Trujillo Rodríguez, los personajes que de forma arquetípica han servido a la comunidad con la impronta marcada por su acción desinteresada,
son columnas importantes de la misma y silenciar sus méritos, no celebrar su recuerdo mostrando a generaciones nuevas cuanto de modelo ciudadano y militar comportan, es una amnesia tan peligrosa como la aludida falta de cimentación. Sin embargo, el caballeroso y sensible Alfonso Morales lo hace consigo mismo. Su humanismo y exquisita elegancia le han inducido a omitir que en 1989, tras el fallecimiento del activo, discreto y eficaz director Manuel Quintana Sáez, insospechados afanes de protagonismo, surgidos en una decepcionante reunión, le impidieron convertirse en su reglamentario sucesor accidental. Sorpresa que, dada su posterior repercusión en la vida de la sociedad, la intrahistoria puede y debe coadyuvar a aplicar, con sencillez y la única finalidad de evitar la perpetuación de innecesarios equívocos históricos. Un hecho aislado, minimizado por la ejemplar coherencia con que han venido conduciéndose la inmensa mayoría de amigos dirigentes. Es más, quizá haya sido el que en su momento impulsó al doctor Morales, y esto sería lo positivo, dado que los pueblos y sus sociedades suelen ser olvidadizas con quienes les sirven sin alardear de ello, a rescatar la memoria de algunos de los que nos han ido dejando. Sergio Fernando Borneo, Anatolio Fuentes García Mesa, Tomás Tavares, Elías Raffo, Leopoldo de la Rosa Rivera, Enrique Romeo Palazuelos, Juan Regulo Pérez, José Peraza de Ayala, José Ángel Castro Fariña, Francisco Aguilar y Paz y Antonio Romero de Armas, delegados en Madrid. Objetivo, este y otro, que los artículos de Alfonso Morales y Morales coadyuvan a actualizar. Oportunamente, le decía hace escasas fechas a Leandro Trujillo, por tratarse de una parcela especificada con claridad meridiana en el aludido reglamento de 1964. Tiempo en el que desarrollaba la dirección el nombrado José Zamorano Lomerino y la secretaría el activo Andrés Orozco Mafiotti, luego sustituido por el también amigo Estanislao Soriano. Estatutos vigentes hasta 1990 que como máxima distinción permitían otorgar la de socio de honor, diferenciaban a los miembros numerarios de los correspondientes, precisaban la misión de las secciones informativas de los vocales e insistían en incrementar la biblioteca con obras útiles. También propugnaban formar un museo con objetos del país, tomando como base los recibidos hasta el momento y crear una junta de damas con autonomía, origen del ingreso de las muy estimadas e inolvidables María Rosa Alonso, Manuela Marrero, Maruja Álvarez de Huelvo y otras de reconocida valía, condición primordial para ser útil a los fines de la sociedad. Por todo ello, altruista, autor y editor, y por lo que permite intuir, tu ilustrativa obra cumple una función mucho más amplia que la que indicas en su introducción. Incrementa el conocimiento y abre ventana que instarán a los estudiosos de hoy y mañana a profundizar en el tema y valorar en su justa dimensión el sentido práctico, el espíritu desprovisto de egoísmos, insisto, con que los mencionados y otros miembros y colaboradores, imposibles de pormenorizar en una publicación de estas características, se autoexigían trabajar anónima y responsablemente por el progreso de Tenerife. Y a la propia económica, a sus estimados rectores actuales y futuros, a reflexionar sobre su dilatada trayectoria y la vigencia de sus fines, siempre mejorables. Incluso, querido Alfonso, al recapacitar, a pensar detenidamente en tus aleccionadoras frases introductorias. Aunque hace años nos sentimos desplazados de la sociedad y sin decir nada a nadie nos hemos ido retirando y la seguimos de lejos, lo hacemos con la satisfacción del deber cumplido tras haber demostrado hasta la saciedad que aquella amistad y el ejemplo recibido de tantos amigos
constituye nuestro acicate. Palabras de especial significación para quienes solíamos manifestar, y nos agradaría seguir haciéndolo, que en la económica se creía firmemente en la juventud, pero jamás olvidaba la experiencia, la madurez y la mocidad intelectual de los mayores que habían venido dedicándole su tiempo y trabajo. En resumen, en fin, un elogiable gesto, una admirable iniciativa del doctor Alfonso Morales y Morales, merecedor de los mayores plácemes por haberse también encargado del montaje e ilustraciones de la obra, impresa en Afra, culminada sin apoyos morales ni económicos de ningún tipo. Testimonio inequívoco de su generosidad, de su centrado amor, reitero, a la Real Sociedad, escuela entrañable, por muchísimos motivos para nuestra generación. Nada más, muchísimas gracias por participar. Señor director, mi querido y fraternal amigo Manolo, mi presentador de excepción, como han podido comprender. Hay mucha amistad, mucho afecto y mucho cariño para dedicar esta presentación tan justa, o sea, tan elegante y tan sincera, además de elocuente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, grandes amigos y compañeros también de la Real Academia, que hay bastantes. Algunos se han justificado y me han llamado. La tarde lagunera, la verdad, que no brindaba a un acto así, pero sin embargo quiero citar, porque es de justicia, que una de las llamadas que más me ha emocionado ha sido la del señor rector. Por motivos familiares no ha podido acompañarnos. Después, muchos amigos de ICOD, ¿cómo se llama?, de Tacoronte, porque yo no sé si lo saben, algunos sí, otros no, estoy vinculado a media isla, o sea, el puerto, la Orotava, Santa Cruz, La Laguna, Garachico, Los Hilos, y que algún sitio se me escapa, pero donde he estado o estoy vinculado, y en una época de mi juventud me tenían como la caja del turrón, llamándome para que fuera mantenedor de este o aquel pueblo. En cierta ocasión me dijeron, bueno, no me dijeron, me hicieron una entrevista de toda mi vida, una entrevista grande de 1 hora, creo, que hace poco me decían que hasta la habían oído en Buenos Aires y en algún otro país. En ella, que era acompañada en ciertos momentos de música, dije yo que había trabajado mucho durante toda mi vida, pero que si en algo me sentía feliz y millonario, era en amistades. Esta noche lo he podido comprobar porque este salón está lleno como en sus mejores épocas. Gracias a mi familia, una representación, porque la juventud, cierta juventud, por lo menos mis hijos, aunque traté de inculcarles mis aficiones, pues no las tienen en ese aspecto y no me han podido acompañar. Mis nietos pues están en esa edad de juventud, de 28, 24 años, en que también salen, van para acá, van para allá. En fin, a todos muchas gracias. Los amigos que se han desplazado desde el puerto de la Cruz, desde la Orotava y de otros sitios, muchas gracias, porque sé de su generosidad. Y muy particularmente tengo que dar las gracias para la satisfacción que me ha producido ciertos amigos, hijos de aquellos hombres y mujeres, hombres que ha nombrado Manolo, que eran
la flor y nata de esa época gloriosa, por así decirlo, de esos años que vivimos intensamente, y por mediación de amistades, de mi familia y eso, logramos ubicarlos y poderles llamar por teléfono, dejarles mensajes que luego fueron contestados prometiéndonos que estarían aquí. Algunos ya me han saludado, otros todavía no sé si han podido venir o no. Para Josefina Soriano, para José Antonio Deni y algún otro que me ha saludado, muchísimas gracias por haber venido, porque oírme a mí es como si oyeran a su familia. Y ya sin más dilación voy a leerles una cosa que se me ha ocurrido, porque Manolo lo ha hecho también y ha dicho muchas de las cosas que yo podía haber quizás inculcado. Pero creo que en las dos cositas que traigo, en los momentos que está viviendo este país y nosotros particularmente, creo que es suficiente. Esto me lo he tomado prestado de una gran amiga mía y de mis hermanas. Y ahora recitaré, decía mi amiga Maribel Arocha, profesora de Lengua y Literatura en la primavera del año 2000, al periodista que la entrevistaba para Canarias 7 de Las Palmas de Gran Canaria, al recibir su premio de mujer destacada en el mundo de la enseñanza, sobre el fracaso escolar del que ella decía es más bien social, y lo argumentaba magníficamente tras unos años de docente en el Instituto de Enseñanza Superior Luis Covilla Cuevas. Luis Covilla Cuevas, como ustedes recordarán, murió no hace mucho, fue nuestro diputado del Común de Canarias, el primero del brillante ejecutorio, un gran músico, autor en las fiestas lustrales de La Palma de las composiciones que dan vida a los famosos carros alegóricos de los que disfrutamos en algunas de sus fiestas. 1949, antes de marcharnos a estudiar a la península, y en alguna otra ocasión, vividas en vivo y en directo, rodeado de familiares y amigos. Un gran poeta y un compañero excepcional en los rodeos durante el primer campamento de la IPS, verano de 1952, con otros músicos que nos alegraron el campamento, como eran Efrén, Saturio Fuente, Agustín Bermúdez, nuestro vocalista por excelencia, Ignacio Torrent y algún otro, de imborrable recuerdo, porque solían acudir a aquellas emisiones de Radio Club Tenerife y a J43 en sus locales de la Rambla Pulido. Y dice la poesía de Maribel: soñé que me encontraba un diccionario que era extraño y nuevo, pues faltaban en él muchas palabras que yo rechazo porque causan miedo. No había escrito rencor, hambre, violencia. No había guerra, ni armas, ni desprecio, pero sí estas palabras necesarias: amor, amistad, paz y respeto. Y se entendían en todos los idiomas, por eso sentí asombro y gran consuelo. Soñé que me encontraba el diccionario en una de las aulas de mi centro. Y fui feliz pensando que mis niños ya no tenían que sentir recelo, que por fin había un mundo para ellos, lleno de amor, verdad, un mundo nuevo. Mas cuando desperté, lloré en silencio al darme cuenta de que todo fue un sueño. Quisiera que los niños del futuro fueran felices, sin temor, sin miedo, llevando en sus mochilas cada día este valioso diccionario nuevo. Muchas gracias. Y ahora, para terminar, voy a leer una cosa que hace un resumen de todo lo que ha dicho Manolo y de lo que yo tengo en mente. Esto fue publicado
en el boletín informativo del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, siendo decana Carmen Piti García, en el segundo semestre de 1995, en el número 39, páginas 65 y 66, en memoria de Andrés Orozco Mafiote. Creo no exagerar si digo que para nosotros la figura de Andrés Orozco Mafiote, en su calidad humana y fe ciega en nuestra juventud, no tiene parangón alguno, solo citable en la figura egregia y bondadosa de nuestro recordado patricio y tenerfeño de pro, don Domingo Cabrera Cruz, también siempre entregado al hecho cultural canario. Jamás podremos olvidar a aquella playa de hombres entrañables que, capitaneados por don José Zamorano Lomelino, conformaban la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que en 1961 nuestro querido Andrés era vicepresidente de la sección de Asuntos Culturales que presidiera aquel otro valedor de lo nuestro, don Leopoldo de la Rosa y Olivera, de gratísimo recuerdo, que pronunciara en la tarde-noche del 17 de marzo de 1961 su magnífica conferencia La Juventud en la Económica, en la que hacía una serie de reflexiones sobre los viejos problemas inadecuadamente planteados, nuevos problemas que piden rápida solución. Casi como ahora han pasado 34 años. Y él se preguntaba, ¿qué papel desempeña la juventud? ¿Para qué se les ha llamado a la económica? A la juventud, decía él, hay que pedirle sinceridad, claridad, sabia, nuevo vigor. Hay que exigirle amor al país y espíritu de abnegada colaboración. Su obra no ha de ser individual, sino colectiva, una labor de planteamiento de problemas sin que ninguno de Canarias le sea indiferente. Los problemas de esta isla perfecta, de cuyas bellezas se han hecho eco todos los visitantes, están centradas en la visión que de ellos tiene la juventud. Agricultura, Puerto Franco, pesca, puerto y capital, turismo, canales, embalses y carreteras, compleja variedad necesaria porque no en balde esta isla es un microcontinente. Estamos también a las puertas de África. Miro en el horizonte que cuando leí, pensaba que tenía que decir esto y saludaba a mi gran amigo Fernando García Ramos y me mostraba la exposición que tiene preparada o que ya no sé si la ha inaugurado, que está ahí fuera, dedicada a África. Digo, mira por dónde voy yo a poner esto de actualidad. Miro en el horizonte un barco con su velamen desplegado, empavesado con los gallardetes de la alegría de sus tripulantes. El navío marcha a una velocidad vertiginosa. Ya el vigía lo anuncia. África a la vista. ¿Es o no es de rabiosa actualidad el pensamiento de Andrés? A raíz de recibir nosotros en La Guancha un homenaje en el que cúponos el honor de representar al farmacéutico rural el 1 de abril de 1967, con fecha 4, recibimos en nuestro domicilio guanchero una muy preciosa carta de la que, entre otras cosas, nos decía: quiero dirigirte estas líneas como amigo y sobre todo como tinerfeño, para testimoniarte mi más efusiva felicitación, haciendo a continuación una serie de razonamientos que no vienen al caso. Para concluir, por tratarse de persona que siempre se ha caracterizado por un entrañable amor a nuestra isla, es una constancia en su vida, su acendrado amor por Tenerife, puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, como le recordábamos nosotros en carta enviada a su domicilio el pasado 29 de octubre, estamos refiriéndonos a 1995, y de la que nos decía su esposa al llevársela al centro sanitario en que había sido internado con posterioridad al homenaje que el Colegio de Abogados, con nuestro directo amigo Ángel Ripollés a la cabeza, le tributara por sus casi 50 años de ejercicio profesional.
nominación de una calle santacruzera con su célebre nombre, amén de habérsele pedido la concesión a escala nacional de la medalla de plata del Consejo General de la Abogacía. No solo para él, sino para también el querido amigo Fernando Arocena. Demasiadas emociones para su débil corazón. Y le evocábamos nosotros sus actuaciones de antaño, discursos como el pronunciado en el Parque Municipal García Sanabria con motivo del descubrimiento de sendos bustos en honor de Gil Roldán y Emilio Calzadilla el 1 de mayo de 1968, o aquellos sus desvelos por lograr un panteón de hombres ilustres de Santa Cruz de Tenerife, cuyos restos se encontraban en el cementerio de San Rafael y San Roque, y que pasaron al de Santa Lasteña en virtud de acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente en sesión del 16 de marzo de 1971, siendo alcalde el entrañable amigo a quien cúponos el honor de acompañar en la directiva del Casino de Tenerife, hoy Real Casino de Tenerife, y Real Club Náutico, doctor Javier del Oño Pérez, comisión en la que el amigo Andrés era el primer teniente de alcalde y delegado de Cultura desde los primeros meses del año 1970. Tampoco podemos olvidar las salidas de Andrés a la prensa recordando hechos puntuales, amigos y compañeros del Foro Canario, tal es el caso de su necrología dedicada a don Andrés Arroyo y González de Chávez, 1883-1968, que viera la luz en el boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, año segundo, enero-marzo 1968, número 5, páginas 91-93. Coincidiría en el excelentísimo ayuntamiento con un grupo de concejales amigos durante los mandatos de los alcaldes Pedro Doblado Claverí, Javier del Oño Pérez, y no recordamos bien si permaneció todo el periodo del recordado amigo Ernesto Romeu de Armas, en paz descanse. Una época de maravillosos recuerdos como el de la coronación y entusiasta recepción de nuestra admirada Noelia Afonso, Miss Europa, en otoño de 1970, pregonero de las fiestas de nuestro Cristo del Calvario de los Vinos, septiembre de 1970, glosando como nadie había hecho hasta entonces los valores y méritos de los Vinos y sus fiestas en honor de su Santísimo Cristo del Calvario. También conocieron y de qué manera sus discursos de ánimo la Sociedad Filarmónica Nivaria, la Banda de Música La Candelaria y la Coral María Auxiliadora, que también se han sumado a su postrero adiós en la Villa de Arafo, que le había nombrado hace años hijo adoptivo. Terminábamos nosotros nuestra misiva deseándole que Dios le diera salud para disfrutar de tan preciados galardones y el que pronto le podamos dar un muy cariñoso y fraternal abrazo por tantas singladuras juntos en la Real Sociedad de Amigos del País y en el Instituto de Estudios Canarios a partir de 1986, con aquellos directores entrañables y auténticos señores de los que tanto aprendimos y cuyo recuerdo permanece intacto en nuestras mentes y corazón. No ha podido ser, y por ello te lo enviamos a la eternidad en la seguridad. Has muerto como los que poseen la verdadera ciencia, los que creyeron la gran verdad que encierran estos versos de la mística doctora, de la mujer más grande, después de la Madre de Dios, de aquella santa que morir, porque no moría, es ciencia calificada, el que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada, solo el que salva, sabe, y el que no, no sabrá nada. Muchas gracias. Bueno, pues difícil decir nada después de estas palabras. Uno, pues, evidentemente se emociona, ¿no? Agradecerle enormemente y de corazón, además, lo digo sinceramente,
que nos hayan recordado, yo creo que es muy importante que nos recuerden siempre los principios, los valores que rigen a esta casa, que le dan sentido, que le han dado sentido de su origen a esta casa. Y, hombre, en un sentido muy particular y como docente, le agradezco que nos haya recordado ese papel de la docencia, que yo creo que es la base fundamental del progreso, como muy bien nos ha querido recordar don Alfonso Morales. Lo único que puedo decirles es que el compromiso que nos ha recordado don Alfonso Morales de lo que es esta casa, el reto, yo supongo que cuando hablaba de la juventud a mí no se refería, o sí, espero que sí. Nosotros desde luego sí que lo asumimos porque es el sentido que tiene. Y cuando hablaba del papel de la juventud, de reflexionar y de asumir esos retos, de analizar la función del progreso de la isla, detallado en las carreteras, los puertos, los aeropuertos, eso es precisamente lo que seguimos o intentamos seguir haciendo. Con mejor o menor o peor fortuna, pero lo intentamos seguir haciendo. Y yo lo último que quería pedirle es que me permitiera hacerle llegar la grabación, porque lo estamos grabando, de su intervención a Andrés Orozco, hijo, que también es miembro de la Económica, que seguramente se emocionará tanto, no tanto, más que yo, al oír las palabras que recuerdan a su padre. Y ya sin más, agradecerles el que hayan venido, el que hayan podido compartir con nosotros estos momentos y nada más, solo que recordarles que esta es su casa, la casa de todos los tinerfeños, y que el papel de los miembros de la Económica es solo proteger un patrimonio que es de todos los tinerfeños. Ah, sí, y me recuerda don Alfonso que estamos invitados a una copita aquí fuera. Pues muchísimas gracias.